ver, ¿cómo se pone esto? Hay que darle en el amarillo, ¿no? Mi asesor informático, aquí abajo en el amarillo. Ahí, ¿no? Aquí. Vamos a poner este. Vale, ¿y cómo se amplía esto? Aquí. Ahí. Vale. Muchas gracias. Bueno, queridos alumnos, vamos a comenzar la clase. Les ruego que a partir de ahora hagan un esfuerzo, guarden atención. Ayer supongo que llegarían a ver el partido de fútbol del Real Madrid-Braga. ¿Quién llegó? ¿Quién no llegó? Levanten la mano. Al final se sufrió un poco, pero se ganó el partido, ¿no? Bien. Si cogen el programa, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy y lo que vamos a explicar hoy. Vamos a pasar al tema 6 de la página 10. Vamos a hablar de la razón, del racionalismo, del polilogismo, y luego el tema 7, vamos a hablar sobre fines y medios. Dejamos el programa preparado para la semana que viene pasar al tema 10 y explicar la teoría de la utilidad marginal. No obstante esto, ustedes, hoy que es 25 de octubre, tienen que ir ya haciendo las lecturas correspondientes al tema 14, que están incluidas en la acción humana de Mises hasta la página 256. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, dígame. Yo tengo una duda, porque usted explicó ayer que los economistas matemáticos primero razonan con el lenguaje normal y después lo transforman en matemáticas, pero me quedó la duda si con las ciencias naturales es lo mismo o en ese caso sí que... Bien, le quise explicar que con las ciencias naturales es lo mismo. No hay ningún robotín por ahí que razone solo de manera matemática. Incluso grandísimos avances en las ciencias naturales han sido resultado de intuiciones geniales, verbalizadas, que luego se han podido contrastar empíricamente décadas después. Por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein. Y de hecho el teorema de Gödel, Gödel's Theorem, explica que incluso el lenguaje formalizado más complejo tiene que tener siempre un punto de partida intuitivo no formalizable. ¿Alguien conoce a alguien, algún ser humano que razone solo y piense solo en términos matemáticos? Yo no me he encontrado ninguno hasta ahora. Pero buena pregunta. ¿Algún otro comentario? Nuestro escáner de preguntas. Bien, pues entonces vamos a empezar, pero antes de empezar quería hacer una presentación, porque hoy tenemos el honor de tener como invitado a uno de los profesores de economía más importantes, de economía austríaca, más importantes del mundo. Es el profesor Guido Hülsmann. Él viene a asistir a la conferencia, la 7ª conferencia anual de economía austríaca, que saben ustedes que empieza mañana, va a tener lugar mañana y pasado, en el edificio departamental, organizada por esta universidad y por la Universidad de Lübeck, al lado de Hamburgo, en Alemania. Ha venido un día antes y le he dicho, bueno, vente a clase, así puedes tener una sensación de los alumnos y alumnas que tenemos, y le voy a dar la oportunidad que se presente. Él es autor de muchas obras y muy importantes, la última me la acaba de regalar hoy, pero especialmente meritorio es un tomo de 1200 páginas que se titula Mises, The Last Knight of Liberalism, Ludwig von Mises, el autor de nuestro libro de texto, el último caballero del liberalismo, y que es la biografía más extensa, documentada y erudita que se ha publicado sobre el autor del libro de texto de este curso. Entonces le vamos a pedir a Guido Hülsmann, please Guido, stand up and introduce yourself. Venga. Un fuerte aplauso. El lot of entusiasmo. Bueno, pues le agradecemos al profesor Hülsmann
su presencia durante esta hora y sin más dilación vamos a empezar con la explicación de clase. Páginas 87 a la 118 de la acción humana. Yo lo que voy a hacer es una exposición sintética de las ideas más importantes. Vamos a ver, queridos alumnos, tomen buena nota y no pierdan ni una idea importante. Existen dos tipos de racionalismo. Uno lo vamos a calificar de racionalismo exagerado, racionalismo arrogante, racionalismo falso, racionalismo erróneo. Este es el primer tipo de racionalismo que hay, pero hay otro tipo de racionalismo que le vamos a calificar de racionalismo humilde, de racionalismo verdadero o racionalismo correcto. Es importante que tengamos muy clara la distinción entre ambos tipos de racionalismo, porque en el lenguaje diario, en las discusiones, en los artículos que ustedes lean, etcétera, muchas veces ambos conceptos, siendo radicalmente opuestos, se confunden, generan gran confusión en el debate. Hay que partir de la idea de que el hombre dispone de un instrumento de esencial valor para permitirle enfrentarse a esa vida y a esa incertidumbre ineradicable del futuro, que es su propia mente, su propia razón, pero entendida como la capacidad que tenemos para descubrir y crear continuamente nueva información sobre fines y sobre medios, no entendido como órgano biológico de cerebro. Bien, entonces el racionalismo se refiere a una posición filosófica o a una interpretación filosófica en relación con este instrumento de incalculable valor que nos permite enfrentarnos a todos y cada uno de nosotros a los desafíos de la vida. Vamos a ver, en primer lugar, el racionalismo que hemos calificado de racionalismo exagerado o racionalismo falso. Y vamos a ver que tiene una íntima relación con la metodología que explicábamos en clases anteriores del denominado positivismo o cientismo, esa indebida aplicación del método de las ciencias naturales al ámbito de las ciencias sociales, lo que Hayek denominaba scientism, cientismo. ¿Qué es el racionalismo exagerado? ¿Qué es el racionalismo erróneo? Es aquel que parte de suponer que le es posible a la mente del ser humano llegar a conocer mucho más de lo que la mente del ser humano puede llegar a saber. El racionalismo exagerado, entonces, por eso se califica exagerado, endiosa, como si dijéramos, la razón humana. Es una tentación casi inevitable la de creernos que somos dioses, creernos que con nuestra mente somos capaces de lograr lo que queramos en el ámbito no solo personal, sino también en el ámbito, que es lo más grave, en el ámbito social. Esta postura de endiosamiento de la razón humana es quizás el desafío más letal al que se ve expuesta la civilización moderna. Si algo caracteriza el siglo XIX, desde el siglo XVIII, pero sobre todo el siglo XIX y sobre todo el XX, que acaba de terminar, y el XXI en el que nos encontramos, es esta fe ilimitada que se tiene en el poder de la ciencia y en el poder de la razón. En el ámbito de la metodología, este racionalismo exagerado alimenta, como he dicho, el cientismo, la indebida aplicación del método, de la ingeniería y de las ciencias, de la naturaleza, física, etcétera, al ámbito de la economía y de las ciencias sociales. O el positivismo, que era otra manera que teníamos de definir el cientismo. Ya lo vimos en clases anteriores. En el ámbito de las ciencias sociales alimenta además el racionalismo exagerado las doctrinas filosóficas utilitaristas más estrechas. Podemos remontarlas a Jeremías Bentham, le tienen ustedes momificado en un armario en una universidad inglesa, al pobre Jeremy Bentham. Jeremías Bentham pensaba que se pueden hacer cálculos de utilidad
De manera que habría una guía cierta en toda la política social, que consistiría en maximizar la utilidad social minimizando los costes. Pero para esto hay que partir del supuesto de que el ingeniero social de turno, experto o gobernante, puede hacerse en su mente con toda la información necesaria para efectuar y solucionar ese problema de maximización de utilidad. El racionalismo exagerado tiene su origen histórico en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, que es una revolución trágica para la humanidad, se destruyen las imágenes en las iglesias y se las sustituye por la diosa razón. Fíjense ustedes, la diosa razón. Se endiosa la razón humana. Después del siglo de las luces, parece que se ha llegado ya a la liberación del hombre, ya no tiene ningún límite. Su razón lo puede todo, va a solucionar todos los problemas, todos los conflictos, hambre, todos los problemas económicos, la razón humana. Se pone una esperanza ilimitada en el poder de la razón humana. El racionalismo exagerado confía en que, y mantiene y defiende que todas las instituciones que hacen posible la vida humana han sido creadas por la razón del hombre y, lo que es más grave, que pueden ser modificadas y mejoradas a su antojo. No entiende las instituciones como el resultado de un proceso evolutivo a lo largo de un periodo muy dilatado de tiempo. El español, ¿qué lenguaje más imperfecto? ¿Para qué hablar del francés, del alemán o del inglés? Hagamos un lenguaje perfecto. Se pueden a pensar los expertos con su razón endiosada y dicen, el esperanto va a ser el lenguaje ideal que todos tenemos que utilizar. La familia, ¿qué es esto de que la familia no lo ha pensado nadie, pero qué institución? Metamos la razón y mejoremos la familia, como en el último proyecto de ley del Ministerio Español, 16 tipos de familia distintos. ¿Qué es esto de la familia tradicional? No confiemos en los resultados evolutivos del proceso. El racionalista exagerado se rebela contra esto. Cree que la mente del ser humano puede mejorar las instituciones sociales, en el ámbito lingüístico, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la moral, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía. También es, y es aquí donde tenemos que centrarnos, especialmente perjudicial este racionalismo exagerado. Una ilustración. Los libros de texto de economía introductoria del primer año suelen plantear al inicio el problema económico como la necesidad de solucionar 3 preguntas. Fíjense ustedes, el planteamiento del problema, vamos a ver cómo es completamente racionalista y basado en el racionalismo exagerado. Y las 3 preguntas son: ¿qué hay que producir? ¿Cómo hay que producirlo? ¿Y para quién hay que producirlo? Es decir, ya en la pregunta está sesgado e introducido de manera subrepticia este racionalismo erróneo y exagerado, porque en el proceso espontáneo de cooperación social y a nivel agregado de la interacción de todos y cada uno de nosotros, de los 8.000 millones de seres humanos que constituimos la civilización, nadie en el pasado, ni en el presente ni en el futuro ha podido plantearse tal cosa, de que hay que producir para todos, ¿cómo? ¿Y de qué manera producirlo? ¿Y cómo se va a distribuir? No. Cada uno de nosotros individualmente buscamos de manera creativa y empresarial nuestros fines y medios, y nos damos cuenta que interactuando con los demás y cambiando con los demás salimos ganando. Y esto vamos a ver cómo pone en funcionamiento, desenvuelve unas leyes de tendencia que constituyen el corpus teórico de la teoría económica. Nadie a nivel central puede plantearse tal cosa porque es teóricamente imposible. Y los sistemas políticos que se han basado en esta aberración del racionalismo exagerado han fracasado, como el caso de la extinta Unión Soviética o los sistemas de socialismo económico. Ese es el teorema de la imposibilidad del socialismo que veremos en su día y que fue desarrollado a partir de 1920 por Mises. Esta concepción de la economía, como dando respuesta a estas 3 preguntas, responde a la idea
de lo que Hayek denomina constructivismo. El constructivismo es otra manera de referirse a este racionalismo exagerado. El constructivismo parte del racionalismo cartesano, de Descartes, que alcanza su cénit en la Revolución Francesa. Y se llama constructivismo porque, de alguna forma, justifica que se moldee la sociedad al antojo del gobernante como si fuera de plastilina. El gobernante, experto, se supone que sabe más que nosotros y está legitimado para decidir nuestras vidas. Los expertos e ingenieros sociales se supone que deben decidir si podemos fumar o no, si podemos drogarnos o no, si podemos comer comida basura o no, si podemos tomar bebidas gaseosas o Coca-Cola con azúcar o el azúcar es inconveniente, y así sucesivamente. Todo resultado de esa borrachera del poder alimentada por el racionalismo exagerado. En el ámbito del derecho, fíjense, hemos hablado en el ámbito del lenguaje, hemos hablado históricamente, su origen en el endiosamiento de la razón, en la Revolución Francesa, hemos hablado de su conexión con la metodología, hemos hablado de su manifestación con la economía. En el ámbito del derecho también hay una pugna entre el racionalismo correcto y el racionalismo exagerado. Es el famoso debate sobre la codificación. Ustedes son alumnos, unos de economía, otros vienen de otros programas o comunicación audiovisual, pero les haré un brevísimo resumen. Hay un debate entre aquellos que conciben el derecho como el resultado de un proceso espontáneo, una institución evolutiva, que están en lo cierto, sobre todo eran catedráticos de derecho romano. Quizás el caso más conspicuo que podemos mencionar es el de Savigny, un catedrático, profesor de Derecho Romano del siglo XIX en Alemania. Concibe el derecho de esta manera evolutiva. El derecho es algo que surge evolutivamente, resultado de la interacción de los seres humanos, pero no diseñado conscientemente por nadie. Y enfrente de Savigny hay un jurista francés, se llama Thibault, que defiende que no, que el derecho es lo que está codificado en el Code Civil, codificado, es decir, formulado al dictado, por ejemplo, por el Napoleón. Napoleón al dictado, artículo número 1, artículo número 2, y así dicta el Código Civil. Lo que se calla a la gente es que Napoleón no lo dictó, porque era muy sabio. En realidad lo que estaba era incluyendo los principios generales del derecho romano, que había surgido de forma evolutiva. Y hay una tensión y una lucha muy grande en el ámbito jurídico entre los partidarios del derecho, entendido como un proceso evolutivo, y aquellos que defienden el derecho como todo aquello que es manifestación de la voluntad popular o no, o de un rey, y que queda plasmado en un código. Y da lugar en el ámbito jurídico al positivismo, que de alguna forma legitima cualquier ley, por monstruosa que sea, si es que está en un código y ha emanado del poder político. El líder de esta monstruosidad de la concepción del derecho positivo es Hans Kelsen. Tomen nota ustedes. Hans Kelsen, positivismo kelseniano, frente a la concepción evolutiva del derecho. Por cierto, aquí tengo que hacer una nota curiosa, y es que a pesar de estar en las antípodas, Kelsen y Mises fueron muy amigos. Y de hecho, si no, if I am not wrong, cuando Ludwig von Mises se casa ya casi sesentón, en Ginebra, el único testigo de boda que tuvo fue Hans Kelsen. ¡Oh! Yo jamás habría aceptado a Kelsen como amigo o como testigo de boda. De hecho, eso puede, de alguna forma, algunos han criticado a Mises, oponiéndolo frente a Hayek, por haber caído o haber tenido alguna veleidad en el racionalismo exagerado, pero yo creo que tal acusación está completamente infundada. Luego, una concepción de la economía basada en el orden espontáneo del mercado y la función empresarial, frente a una concepción de la economía basada en la planificación. Y la respuesta a esas tres preguntas: ¿qué hay que producir, cómo hay que producir y para quién? Una concepción del derecho basado en el derecho como proceso evolutivo, defendida por los grandes teóricos del derecho romano, frente al positivismo jurídico de Hans Kelsen, con todos sus acólitos. El origen
de racionalismo exagerado en la Revolución Francesa. Y seguimos sufriendo esta influencia malsana. El gran desafío que tiene la civilización moderna es eliminar este racionalismo exagerado. Y es un desafío casi imposible, porque la tentación es tremenda. Ya lo he comentado varias veces. Vayan al Génesis, el lenguaje simbólico. Viene la serpiente a Eva. Y dice, oye, ¿por qué no comes de este fruto tan bueno? This so nice apple. No, no puedo comer porque Dios nos lo ha prohibido. O sea que empieza bien la cosa. Pero sigue la sinuosa serpiente. Pero hombre, si tiene muy buen aspecto y seguro que sabe muy bien. Además, ¿sabes por qué te lo ha prohibido? Porque si comes del fruto, serás como Dios. Y aquí ya Eva tiembla y cae en la tentación y come. Y luego, lo que es peor todavía, le da al marido, que como saben los hombres son unos tontolabas, y come también. Y se jodió todo desde entonces. Todo esto es lenguaje simbólico. Pero fíjense, desde el principio está indicando que la gran tentación del ser humano es caer en la fatal arrogancia de Fatal Conceit, el título del último libro de Hayek, de creernos dioses y de que el poder de nuestra razón es muy superior al que realmente tiene. Frente al racionalismo exagerado, tenemos en las antípodas otro racionalismo, que vamos a calificar de racionalismo verdadero, de racionalismo correcto. ¿Cuál es este racionalismo? Es aquel racionalismo humilde, que ante todo reconoce los límites que tiene la razón humana. Es decir, que no somos dioses. Sin duda alguna, que la razón humana es un instrumento indispensable, de incalculable valor, que nos permite enfrentarnos a nuestra vida. Pero esto no justifica que demos el paso de pensar que su capacidad es ilimitada. Al revés, todo científico de entrada debería de ser humilde y reconocer los límites de su capacidad mental, que continuamente está sometido al error. Y que cualquier persona de a pie, hombre o mujer, como ustedes y como yo, que no somos dioses y que tenemos una capacidad limitada, que nuestra mente está limitada. Que la información que manejamos es una información que ya hemos visto, las características de la información empresarial. Es una información práctica, subjetiva, tácita, dispersa, de manera que cada uno tiene como unos bits de información, que además está continuamente cambiando, somos capaces de crearla continuamente, empresarialmente. Pero no disponemos de toda la información, ni es concebible que nadie pueda llegar a disponer, que continuamente están creando o manejando los 8.000 millones de seres humanos que constituyen la civilización. El racionalismo humilde o verdadero denuncia el cientismo. Reconoce que el ser humano se aprovecha de múltiples instituciones sociales que, si bien son el resultado de la interacción humana, no han podido ser creadas o diseñadas explícitamente por ningún ser humano. El español no lo descubrió nadie. El lenguaje francés o el alemán tampoco. Es el resultado de un proceso evolutivo muy prolongado en el que millones de seres humanos, cada uno de ellos participando en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar, va aportando su granito de arena de experiencia y conocimiento hasta que se van formando las diferentes palabras. El castellano que hablamos ahora, el español que hablamos ahora, sigue en ese proceso espontáneo de evolución. Y si pudiéramos meternos en la máquina del tiempo y trasladarnos a dentro de 500 años, seguro que entendíamos la mayor parte de las conversaciones, pero otras palabras, etcétera, no, porque habrían surgido de manera evolutiva. Yo mismo, a lo largo de mi vida, de pronto empiezo a decir, esto está guay, y yo decía, pero esto de guay, ¿qué significa? Bueno, y como esto, miles de palabras nuevas que van surgiendo de forma evolutiva. El racionalismo humilde reconoce que las instituciones de más valor para la vida humana no han podido ser creadas de manera deliberada, ni pueden ser mejoradas desde fuera,
sin destruirlas. En el ámbito de la moral, viene del latín, mos moris, significa tradición, entregar una serie de principios. Tenemos, como si dijéramos, embrionariamente, desde que nacemos, una idea, siquiera sea mínima, de lo que está bien y lo que está mal, pero conforme empezamos a crecer y a tener interacciones humanas, y gracias al entorno familiar, las comunidades, etcétera, al final sabemos, es cierto que hay muchas ocasiones que no son ni blanco ni negro, y son sombras, pero lo esencial, sabemos lo que está bien y lo que está mal. Sabemos que un apretón de manos es un contrato y que va a misa. Sabemos que está mal mentir, que hay que respetar la vida, y esto lo hemos aprendido de manera evolutiva y consuetudinaria a lo largo de muchas generaciones. La moral, el derecho, ya formalizado en forma de normas jurídicas, son resultado de un proceso evolutivo. Es lo que se llama el derecho consuetudinario, derecho que surge como resultado de la costumbre. La costumbre hace derecho. Es otro de los principios generales del derecho romano. Y además da estabilidad a la vida, nos permite enfrentarnos a la incertidumbre ineradicable del futuro, porque esperamos que las personas con las que interactuamos van a mantener un comportamiento pautado y constante, el acostumbrado, que no van a ir dando bandazos de un sitio para otro. En el ámbito de la economía, el racionalista humilde no parte de concebir el objeto de investigación desde arriba como algo manipulable al antojo del científico, sino que en el ámbito de la economía concibe que el objeto de investigación es un proceso de cooperación e interacción social, protagonizado por millones de seres humanos que continuamente crean nueva información, la transmiten y coordinan el proceso social. Es ese proceso, ese modelo que, frente al modelo de equilibrio general o parcial que estudian mis colegas, yo he calificado de Big Bang social, empresarial, que expande sin límite el conocimiento y la información, haciendo avanzar la civilización, y que a su vez tiende a ser tan coordinado como humanamente sea posible en cada circunstancia histórica, porque la creación y la coordinación son dos caras de la misma moneda. En el ámbito del derecho, el racionalista humilde, partidario del racionalista verdadero, defiende la concepción del derecho consuetudinario frente al positivismo, al racionalismo, en el ámbito del derecho de Hans Kelsen. Y en el ámbito de la política, si ustedes quieren hacer a brochazos, alguna distinción, así como en la Revolución Francesa, esto lo explica muy bien Edmund Burke, la Revolución Francesa es una gran tragedia en la medida en que endiosa la razón humana. Se puede considerar que las revoluciones anglosajonas que hay en el Reino Unido son revoluciones mucho menos racionalistas, más conformes. La tradición anglosajona es una tradición de pensamiento más basada en el racionalismo humilde o verdadero. Aunque hay que reconocer que hay muy distinguidos intelectuales y profesores franceses que no caen en el racionalismo exagerado. Tenemos en el caso de Charles de Secondat, barón de Montesquieu, l'esprit de loi, el espíritu de las leyes, la concepción del derecho muy institucional y muy consuetudinaria. Y economistas muy distinguidos, como Juan Bautista Say, Jean-Baptiste Say, o Federico Bastiat, Friedrich Bastiat. Luego, esto de decir, los franceses todos malos, por racionalistas exagerados, y los ingleses todos buenos, por racionalistas humildes, es una diferencia demasiado burda, no se puede generalizar. Pero a efectos prácticos, para que se hagan una idea, no hay nada más que comparar París con Londres. Vayan ustedes, vamos al ámbito del urbanismo, vayan a París. París, ¡ya! L'Étoile, todas las calles perfectamente gigantescas, están trazadas. Racionalismo perfecto, un urbanismo perfecto, mente napoleónica, ¡ya! Y van a Londres, y esto es lo contrario. En Londres hay una calle curva, Oxford Street, hay otra que sale por aquí, un aparente caos. Pero es que París representa en urbanismo el racionalismo exagerado,
Y Londres es el resultado de un proceso evolutivo en el que las calles se hacían así, asao, curvas, etc. Lo digo para que vean que son dos tradiciones distintas. Por cierto, le pedimos disculpas al profesor Guido Hülsmann por nuestros ataques a la dulce Francia, racionalista cartesiana. ¿Y España dónde está? España, lamentablemente, pues ha estado siempre muy influida por Francia, aunque también ha habido una tradición anglosajona significativa. Luego tenemos la escuela liberal anglosajona y la escuela del racionalismo, liberalismo racionalista francés. De todas formas, les tengo que decir una cosa. Hace unos años, Presse Université de France, publicó una enciclopedia que era la historia del liberalismo en Europa, la historia del liberalismo en Europa. Y es admirable. El primer capítulo me lo encargaron a mí para que explicara las contribuciones de los escolásticos de nuestro siglo de oro, de la Escuela de Salamanca, al pensamiento liberal. Y esto es algo muy meritorio, porque si algo caracteriza a los franceses es su profundo chauvinismo. O sea que Francia es el país número 1 del mundo. Vean ustedes cómo habla inglés un francés. ¿Cómo habla inglés un francés? Y pues recalcando un acento tremendo francés, para que se vea, soy francés, coño. Aunque mi inglés, no tenga más remedio que hablar inglés para entenderme con los demás. Bueno, pues aquí en un acto de humildad, quiere decir que las cosas a lo mejor incluso están cambiando también en Francia. El primer capítulo fue dedicado a los escolásticos de nuestro siglo de oro, que eran todos profesores de teología moral y derecho, y entendían perfectamente, porque eran herederos de los jurisconsultos del derecho clásico. Gallo, Ulpiano, Papiniano, los grandes juristas del derecho romano, descubren el derecho que surge evolutivamente en el proceso social. Solo muy tardíamente en la historia, un emperador, Justiniano, ante el temor de que vengan los bárbaros y se olvide el derecho, dice que se codifique y sale el Corpus Juris Civilis. Todo esto pasa a la Edad Media y lo conserva la Iglesia a través del derecho canónico, y es la fuente de la que se alimentan nuestros escolásticos del siglo de oro español. Luego, el hecho de que incluso en Francia, en su enciclopedia del liberalismo, hayan pasado por el aro de que el liberalismo no tiene su origen en la Revolución Francesa y que se puede remontar incluso hasta nuestros escolásticos del siglo de oro, 3 siglos antes, es algo que nos debe de animar. Es algo que debemos de valorar. Y ahora vamos a la siguiente explicación que voy a hacer, que es sobre el polilogismo. Y aquí lo primero que me gustaría que ustedes vieran es que el racionalismo exagerado se da la mano con el irracionalismo más profundo. Es decir, ha habido una especie como de revolución contra la razón. El título de una de las obras de Hayek es The Counter-Revolution of Science. Una revolución contra la razón, contra la economía y contra el racionalismo verdadero y humilde. Y esa revolución tiene múltiples manifestaciones, la más importante de las cuales es la que hemos venido criticando en estos primeros minutos, el racionalismo endiosado a partir de la Revolución Francesa. Pero es que ese racionalismo endiosado al final se convierte en una serie de actos que no son sino la manifestación, el culmen de la manifestación del irracionalismo más absoluto. Venga a cortar cabezas con la guillotina, cha, cha, cha. Hasta el Robespierre, el propio Robespierre, principal protagonista, también. O la película sobre la Van Damme. Have you seen the movie about the Van Damme, the revolution, against the revolutionaries in France? I recommend you that movie. La Van Damme, los realistas contra los revolucionarios de la Revolución Francesa. Lo que les quiero decir es que al final, este endiosamiento de la razón, suponiendo que es ilimitada, se manifiesta en los actos más irracionales que cabe concebir. Y piensen ustedes, Adolfo Hitler,
Llevamos a los judíos a las cámaras de gas porque queremos hacer el Third Reich, y además por su propio bien. Igual que sucedía a un nivel, pero infinitamente mucho más reducido, con la Inquisición española. Es que quemamos a los herejes por su propio bien. Eso sí, les damos la oportunidad de que si se confiesan, entonces ya no les quemamos vivos, sino les matamos antes de quemarles. Somos gente misericordiosa. Pero ellos les parece lo más razonable del mundo. Ellos tienen un ideal, vamos a llevarlo perfectamente. Esa racionalidad exagerada se da la vuelta y se da de mano y se convierte en el irracionalismo más absurdo. Carlos Marx. ¿Pero qué es esto de que haya un caos? Toda la economía y la sociedad tiene que estar organizada desde arriba, como si lo organizara un arquitecto. ¿Y quién manda? La dictadura del proletariado. Obviamente esto es lo que hay que hacer. Y pensamos, ese esquema es racionalista, sí, pero de racionalismo exagerado. ¿Pero en qué se plasma? ¿En qué se plasma ese marxismo? Voy a poner un ejemplo. Unos alumnos brillantes camboyanos y vietnamitas de la antigua colonia francesa consiguen becas en la Sorbona. ¿Y qué les enseñan en la Sorbona? En los años 50, 60, etcétera. Racionalismo exagerado y marxismo. ¿Y qué hacen cuando vuelven a su propio país? Han sacado las mejores calificaciones en el racionalismo exagerado de marxismo. Efectivamente, hay que hacer una revolución. Hay que acabar con los burgueses. Efectivamente, todos los artesanos y comerciantes, por su propio bien y por el bien del diseño racional perfecto de la sociedad, les pegamos un tiro en la nuca. Y vayan ustedes a Camboya y verán los cráneos de las víctimas del Pol Pot, grandes pirámides de cráneos. Y ya nonagenarios, con 90 años, los procesa la Corte Internacional por genocidio. ¿Y saben cuál es su defensa? La defensa más ingenua que cabe concebir. ¿Nosotros, genocidas? No. Nosotros fuimos a Francia. Éramos los más brillantes alumnos en la Sorbona. Nos enseñaron marxismo y hemos aplicado lo que decían nuestros libros. ¿Cómo me juzgan? Si soy un adalid del racionalismo y de la perfección. Todo esto es para ilustrar cómo el racionalismo exagerado se convierte en el mayor enemigo de la razón y da lugar a los actos más irracionales que cabe concebir. Y esto me deja el toro preparado para hablar del polilogismo. El polilogismo, lo han leído ustedes en La acción humana, yo voy a hacer ahora un breve resumen. Es una doctrina según la cual la estructura mental, la estructura de la mente del ser humano varía de unos seres humanos a otros. Y aquí hay diferentes tipos de polilogismo. Los tipos tradicionales son el polilogismo que consiste en decir que la mente del ser humano varía según la raza. De manera que habría una estructura mental del ario, el ario, rubio, ojos azules, alto, y luego habría una estructura mental distinta del judío, una nariz aguileña, más bajito, ojos oscuros, y habría una estructura mental distinta del negro, y una estructura mental distinta del árabe, y así sucesivamente. Este polilogismo, que defiende que la estructura mental varía según la raza, es el que alimenta o el que da lugar al polilogismo de los nazis y de los fascistas. Pero junto a él hay otro polilogismo igualmente perturbador o incluso más y perverso, que es aquel que defiende que la estructura mental del ser humano varía según la clase social a la que éste pertenece. Así habría una estructura mental de burgués, y habría una estructura mental de obrero, de proletario, radicalmente distintas. Mises se refiere en La acción humana a estos dos tipos de polilogismo, el de la raza y el de la clase social. Pero hoy en día, a poco que miremos alrededor, hay otros polilogismos junto a estos que continuamente nos acechan.
Por ejemplo, el supremacismo blanco, Ku Klux Klan, estaría muy próximo al polilogismo de raza. Ciertas versiones exageradas del feminismo o de la ideología de género. No, es que la estructura mental de la mujer es distinta de la estructura mental del hombre. El hombre potencialmente es un violador, siempre. Hay que invertir la carga de la prueba, ya de entrada se le detiene. No me refiero a todas las feministas, sino a diferentes versiones exageradas del feminismo. Caen también en el polilogismo. O, muy candente en España hoy en día, el polilogismo nacionalista. Es que la estructura mental del vasco es distinta de la estructura mental del resto de España. O para qué hablar de la estructura mental del catalán. Se les presenta como sociedades supuestamente superiores. Luego, ojo, que continuamente nos acecha este virus del polilogismo. Y ahora lo que vamos a hacer, en los minutos que nos quedan de clase, es, siguiendo brevemente la acción humana de Mises, desmontar con 5 argumentos por qué el polilogismo, en cualquiera de sus versiones, la marxista, la nazi, la feminista o la de género, la nacionalista, todos los que ustedes puedan ver, estén siempre alertas, queridos alumnos, porque nos acechan siempre, ¿Por qué el polilogismo es radicalmente falso desde el punto de vista científico? Punto número 1. En ningún lugar los defensores de este irracionalismo absurdo que es el polilogista son capaces de definir de una manera unívoca, científica, el concepto de clase social o el concepto de raza. No hay ningún criterio objetivo o incuestionable para definir qué sea una raza y qué sea otra, qué sea una clase social, o si usted es de una clase social es de la otra. Y si no hay una manera unívoca de definirlo, mucho menos vas a poder diferenciar las diferentes estructuras mentales. O como el otro día, es que me quedé nota en un debate, no sé si lo vieron ustedes, político, en las anteriores elecciones. De pronto un político le dijo a la ministra y al presidente en funciones: ¿y qué es una mujer? Y los otros dos se quedaron callados, no supieron definir qué es una mujer. Esto es una ilustración jocosa, porque yo sí sé definir lo que es una mujer en la inmensa mayoría de los casos y lo que es un hombre, y supongo que ustedes también. Pero en el ámbito de la raza, en el ámbito de la clase social, ríanse ustedes, es imposible hacer una separación unívoca científica que no lleva confusiones. Por tanto, no es operativo cara a separar la supuesta diferencia de estructura mental de unos y otros. Aun admitiendo efectos dialécticos, punto número 2, que se pudiera definir de manera objetiva qué es una raza o qué es una clase social, nunca se nos explica, por estos racionalistas exagerados, que son el culmen del irracionalismo, cómo y cuándo cambia la mente. Cuando uno, por ejemplo, deja de ser proletario, trabaja muchísimo, ahorra un poco, se compra su primer taxi, luego el segundo, o monta su taller y se convierte en burgués. ¿En qué momento se produce ese cambio de estructura mental por dejar de ser trabajador y empezar a ser burgués? No se explica. ¿Y qué pasa si una chica se enamora de un negro y tiene un hijo mulato? ¿Cuál es la estructura mental del mulato? ¿La de la mujer blanca? ¿La del padre negro? ¿O una tercera? Tampoco se explica nunca. Son conceptos burdos construidos para manipular a la ciudadanía, inyectarles el odio y con objetivos políticos concretos de una agenda perversa. Y es que Marx en ninguno de sus libros, ni ninguno de los teóricos marxistas, indican en qué consiste específicamente las diferencias lógicas entre unas clases y otras, y tampoco los teóricos nazis o fascistas en relación con el polilogismo de raza. Pero es que hay otro punto muy importante, tercer punto. Tampoco se nos explica por qué
muchos teóricos marxistas, yo diría, la cumbre de los teóricos marxistas, fueron regalados con una estructura mental de clase proletaria, cuando pertenecían a la clase burguesa. Don Carlos Marx, hijo de un acaudalado abogado en Alemania, especialista en dejar embarazadas a las chicas de servicio. ¿Por qué Carlos Marx? La hiperrepresentación del burgués. Resulta que él, por infusión divina no voy a decir, porque era un ateo como la copa de un pino, está imbuido de la estructura mental proletaria y construye todo su edificio. ¿Y para qué hablar de Federico Engels? ¿Saben ustedes a qué se dedicaba Federico Engels? Además de mantener a Carlos Marx. Era propietario de industrias textiles. La ilustración típica del explotador de mujeres y niños. ¿Por qué él? Mano derecha de Marx. Estaba imbuido de estructura mental de clase proletaria. Y Hitler. Vamos a hablar un poco de Hitler. ¿Era Hitler alto, 2 metros de alto? ¿Era Hitler rubio? Era bajito y con una cara de judío que no podía con él. ¿Y por qué estaba imbuido de la estructura mental de la clase aria? Tampoco se nos explica en ningún lugar. Y si no se nos explica en ningún lugar, no cabe dilucidar ningún problema por consenso. Simplemente, yo soy proletario y usted es un psicofante de la burguesía. No cabe llegar a ningún entendimiento racional con la otra parte. Y si no cabe llegar a ningún entendimiento racional con la otra parte, ¿cómo se dilucidan los problemas? El tiro en la nuca y la violencia. Las cámaras de gas para los judíos. Interpreten también, en términos de lo que estamos explicando hoy, el problema que hay entre palestinos e israelitas hoy en día. Hemos puesto muchos ejemplos. Pol Pot, en el ámbito de la irracionalidad del polilogismo de clase social, en el ámbito del de raza, etc. En última instancia, todos los polilogistas ocultan que solo hay una manera de enfrentarse al análisis de si una teoría es cierta o falsa. Y es nada más sometiéndola a otra mejor, si se logra elaborar, validándola continuamente, depurándola de sus vicios y defectos, y dando por supuesto que la estructura mental del ser humano es una, y solo puede ser una, porque la categoría del sí es sí para todos, seamos hombres, mujeres, negros, proletarios o capitalistas, y el no es no, y se puede razonar perfectamente. Ahora, si ya de entrada dices, no, yo no te escucho en nada tu razonamiento, porque como no eres de los míos, no eres de mi raza, no eres de mi clase social, eres un enemigo, solo cabe el tiro en la nuca. Y esto no es una exageración, está latente cada día, nos amenaza cada día y explica la mayoría de los conflictos sociales en los que nos vemos inmersos. La ciencia avanza, tanto en el ámbito de la ciencia natural como en el ámbito de la ciencia social, tratando de depurar las teorías, validarlas, si son erróneas, encontrarlas por otras mejores, más generales o más amplias. Y si se descubre la penicilina por Fleming, y resulta que millones de seres humanos que antes morían de infecciones ahora se salvan, nos es irrelevante, nos es completamente irrelevante que Fleming fuera judío, blanco, negro, mujer, homosexual o lo que fuera. Lo importante es que la penicilina cura la enfermedad. La conclusión, por tanto, a la que llegamos es que la estructura de la mente humana es una sola, entre otras cosas porque solo cabe concebir que sea una sola. Es un hecho ontológico indiscutible. Las ideas no son fruto de la clase social, como dice Marx, ni de la raza.
sino que las ideas son autónomas, resultado de la estructura mental del ser humano y de nuestro esfuerzo sin parar en busca de la verdad científica. Y la historia no es fruto de unas supuestas relaciones o superestructuras de producción o de raza o de lucha entre diferentes razas. La historia es resultado de las ideas. Ya lo hemos visto, el futuro no es un porvenir, es un por hacer, y el que sea uno u otro, y por tanto que la historia vaya por un derrotero o por otro, dependerá de las ideas que los seres humanos vayamos creando empresarialmente en un entorno de libertad. Queridos alumnos, mi recomendación, la clase de hoy es de una importancia capital, porque ustedes, con otros compañeros, a nivel de amigos, en la familia, etcétera, ya van a poder ser capaces de discernir cuando de manera subrepticia se introduce cualquier versión del exagerado irracionalismo plasmado en el polilogismo, que lo único que pretende es manipular a su antojo nuestras vidas y la de los demás. El futuro de la civilización depende de que ustedes, los jóvenes, sean capaces de estar alerta y no callarse nunca, poner en evidencia al que cae en este peligro y defender la libertad del ser humano. Muchas gracias a todos.